¿Sí? Amén, hermano. Les saludo con la bendita paz del Señor. A todas aquellas personas que me están viendo, les mando un saludo cordial. Me llamo Juan Alberto, pertenezco a la iglesia Tiempo Nuevo, aquí en Fuengirola, Málaga, España. Hoy estoy aquí de casualidad, así es que tengo palabra de Dios, porque yo no preparé nada. Amén. Así es que leemos este versículo que dice en Efesios 2:10. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, hermanos. En este versículo la verdad que estuve viendo que dice que somos creados, que somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros somos singulares. Tenemos dones, talentos distintos. Dios a cada uno nos hizo diferente. A cada uno nos dio un sentimiento distinto, un pensamiento distinto. Como siempre yo digo, me gusta hablar en ejemplo yo mismo. En mi familia somos dos hermanos, de la misma sangre, el mismo padre, misma familia, misma costumbre, misma educación, mismo ambiente, todo iguales, pero somos muy diferentes. A mi hermano, para quitar una palabra hay que quitarle con pinza. En cambio conmigo te sientas y yo hasta por los codos te cuento las cosas. Entonces, ¿pero qué significa eso? ¿Que está mal o que está bien? No significa ni que esté mal ni que esté bien, porque Dios nos hizo únicos, Dios nos hizo iguales. Cuando Dios nos dijo renovados en vuestra mente, renovados en el pensamiento, significa que realmente tenemos que entender que cuando nosotros volvemos a nacer somos nueva criatura. Pero eso es lo que muchas veces la gente malinterpreta. Cree que el cambiar, el seguir a Cristo significa que cambia hasta tu temperamento, cambia tu carácter. A mí me gusta hacer bromas, soy muy bromista, soy muy abierto. Eso significa que ahora tengo que ser serio, ya no puedo hacer broma. No es eso. No se trata de eso. Se trata de que yo entro en un nivel en donde yo encuentro la intimidad para comprender y entender a Dios. Esa es la diferencia. Ahí es donde yo me voy renovando, porque cuando más yo voy entendiendo y comprendiendo a Dios, más me voy conociendo. Y cuando yo más me voy conociendo, que es lo importante, voy conociendo a los demás. ¿Por qué? Porque empiezo a comprender, empiezo a entender mis límites, empiezo a entender por qué esta persona actúa así, por qué ella persona actúa así. Porque cuando nosotros buscamos, cuando entramos en el parámetro de nuestro entendimiento, cuando nosotros ponemos el listón en nuestro entendimiento, siempre queremos que las personas actúen de acuerdo a nuestro parámetro. Pero ese parámetro tiene un límite que es mi entendimiento, es el entendimiento personal. Pero muchas veces está por encima de mi entendimiento de la situación, pero yo no comprendo, porque mi entendimiento está aquí. Y yo de acuerdo a esto juzgo. Y veo a todos los demás de esa manera. Y ese es muchas veces el error que cometemos nosotros. Como nuestro entendimiento es limitado, pensamos que todo tiene que ser así, hasta que vamos avanzando y vamos comprendiendo que hay algo más. Entonces vamos cayendo en el error que nosotros estábamos equivocados cuando hablábamos de aquella persona, cuando juzgábamos la situación de la otra persona. ¿Por qué? Porque no estamos en su situación. Nosotros pensamos y hablamos desde fuera, pero no estamos en su situación. Pero eso es que, como dice aquí esta palabra, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es porque todos estamos predestinados a algo. Todos estamos llamados a algo. Es nuestra responsabilidad comprender realmente cuál es nuestro llamado. Y siempre la finalidad de nuestro llamado va a ser la unidad. Y la unidad solamente la vamos a conseguir a través del entendimiento, a través del amor, a través de la comprensión, a través de la empatía con los demás, sin mirar el prejuicio de la situación en la que se encuentra, sin mirarles con otros ojos, sino mirarles como le miraría a Dios, con amor, con compasión, con perdón, como así nos perdonó a nosotros en su momento. Porque nosotros venimos de allí. Nosotros creemos que para venir a la iglesia tenemos que estar limpios y perfectos. Todo lo contrario. La iglesia es para enfermos. La iglesia es para gente con el corazón roto, para gente que no encuentra sentido. Para esas personas es la iglesia.
Pero nosotros convertimos la iglesia en un culto religioso, en un culto de tradiciones, donde todo tiene que ser de acuerdo a lo que nosotros heredamos en enseñanza. Porque así me enseñó mi abuela, porque así me enseñó mi padre y así yo enseñaré a mi hijo. Somos tradicionalistas. En cambio, Jesús vino y rompió esa tradición porque los fariseos eran tradicionalistas. Ellos seguían a rajatabla las tradiciones. Y en cambio Jesús vino y rompió ese molde. Y eso los fariseos no pudieron entender. Y estamos hablando de los maestros de la palabra de aquel entonces, que es lo que hoy en día encontramos. Cuando encontramos muchas veces a los cristianos que son cerrados en sí mismos, justamente encontramos eso, como aquellos fariseos de los primeros tiempos. Y estos tiempos se están volviendo como aquellos tiempos en donde nos encerramos y no comprendemos que nuestro entendimiento está aquí, pero hay algo más que Dios nos quiere enseñar, pero que nosotros no dejamos porque nos llenamos de tradiciones. Y la tradición de lo que hace es limitarnos y limitar a las personas. Porque yo hoy te presento a Cristo y luego ya viene la tradición. Ahora tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Y si no haces esto vas al infierno. Y siempre estamos mandando a la gente al infierno por cualquier motivo. Por su vestimenta, por esto, por aquello. Y en cambio Jesús no era eso. Claro. Jesús no era eso. Jesús vino a todos por igual y a todos amaba por igual. Jesús hizo la diferencia. Él se juntaba con prostitutas, con pecadores. Cuando los fariseos ellos rechazaban, porque ellos solamente querían estar con los suyos. Y la verdad que muchas veces da gusto yo mismo. Yo me siento más a gusto con los míos. Pero realmente la palabra me dice que yo tengo que estar a gusto con los demás. ¿Qué sentido tiene que yo me lleve con los míos? ¿Qué sentido tiene que yo me lleve con la persona que siempre está de acuerdo conmigo? ¿O qué sentido tiene que yo quiera a la persona que me quiere? Y a la persona que no me entiende, a la persona que no me quiere, a la persona que no es de mi religión, lo rechazo. ¿Qué sentido tiene? Entonces significa que yo no he entendido nada, no he comprendido nada. Todavía sigo mamando de la leche, como decía Pablo. Siempre nos define la madurez espiritual. Y cuando nosotros vamos madurando, vamos comprendiendo. Y cuando vamos comprendiendo, vamos empatizando. Y cuando vamos empatizando es cuando realmente llegamos a las personas. Y realmente podemos ver con ojos nuevos, con mente nueva, porque estamos renovados en Cristo. Y es cuando nosotros podemos dar palabra de aliento, palabra de poder, que muchas veces esas personas están necesitadas. Y Dios trató con nosotros, Dios nos enseñó, nos mostró su amor, nos dio esa esperanza que es la que la juventud hoy en día no encuentra, no entiende, vive en un mundo de mentiras, de apariencia, donde están las redes sociales, donde a lo mejor están riendo y el día de mañana se están suicidando muchos de ellos. Pero eso, hermano, es que nosotros no tenemos que caer en la trampa. Tenemos que aceptar que somos hechura suya, que somos únicos. Y no querer intentar de ser lo que es aquel. No porque yo soy muy bueno en el bajo, Quique va a ser bueno en el bajo, otro va a ser bueno en el bajo. Dios me dio ese don. Pero nosotros siempre queremos estar emulando, queremos ser como aquel predicador, queremos ser como aquel hermano, queremos progresar como esto. Pero es distinto. Dios a cada uno nos dio algo diferente. Pero todos somos especiales porque estamos hechos a semejanza suya. Esa es la diferencia. Todos somos especiales, tenemos algo dentro, un poder. Y ese poder se llama el Espíritu Santo. Ese es un poder que se desata y puede romper maldiciones, puede abrir las puertas a aquellas personas que no encuentran el sentido a su vida, que siempre está lleno de preguntas, porque es siempre lo que nos pasa. Puedo usar tatuaje. Nos encerramos en preguntas muchas veces que para Dios no tiene sentido, pero nosotros hacemos un mundo de eso se llama tradicionalismo. Miramos las apariencias, miramos la vestimenta, si usa aro, pelo corto, pelo largo, en banalidades. Cuando a Jesús y a Dios, cuando a Dios lo que le importa es el corazón de las personas aquellas que se están perdiendo, que justamente están hundidas en depresiones o tal vez en resentimiento. El resentimiento todavía es peor porque es el sentir del sentir, pero en lo malo, porque es resentimiento. Y eso lo va envenenando y lo va amargando y va amargando su entorno. Y cuando muchas veces nosotros estamos dentro de ese entorno y nosotros no entendemos, y al no entender, porque estamos velados, caemos en su trampa.
Cuando esa persona por dentro está pidiendo socorro, pidiendo auxilio, nosotros caemos y discutimos y peleamos. Cuando realmente él lo que necesita es que le abran el corazón, porque está resentido. Y eso es muchas veces cuando nosotros no estamos maduros, caemos en esos errores. Pero eso es que Dios nos pide cada día buscar y creer, por sobre todo tener fe en Él, porque la fe es lo que va convirtiéndonos a cada uno de nosotros, porque yo voy creyendo aquello que me va pasando. Me encuentro en situaciones, me encuentro en complicaciones en donde yo por fe sé que voy a salir victorioso. Pero si yo hablo victoria, yo hablo poder, yo hablo, pero cuando me encuentro en una mala situación, eso me deprime, eso me echa, eso me cae. Entonces yo realmente, ¿en qué estaba creyendo? ¿Era emocional o era espiritual? Y la iglesia hoy en día está llena de emociones, en donde si un hermano miró mal a otro hermano se enfada porque no le habló, porque no le saludó, o porque esto, por aquello. Estamos llenos de emociones, cuando lo que el fin del espíritu es la unidad. El trabajo del enemigo es separar, destruir, y el enemigo no necesita ayuda. Eso él lo puede solo, pero muchas veces nosotros le ayudamos más al enemigo que a Dios. Porque yo no puedo aguantar a mi hermano de la iglesia, porque yo no puedo soportar a mi hermano de mi familia, porque yo no puedo soportar a mi compañero de trabajo, al que está en mi entorno, cuando yo soy la sal, cuando yo soy la luz. Soy yo el que está poniendo la coma, soy yo el que está poniendo el problema, cuando se supone que soy yo la solución, porque eso es lo que Dios me dio a mí, la solución a las personas, la solución a su problema. Y muchas veces yo soy el tropiezo a esa persona. ¿Por qué? Porque yo me muevo por emociones, porque tocó mi sentimiento, tocó mi orgullo. Pero en cambio Jesús renunció a lo más alto para venir a lavarle los pies a unos pescadores, para demostrar que el orgullo no es nada. Es necesario que haga esto, le dijo a Pedro, porque es nuestro orgullo lo que nos impide, nos limita, nos ciega, nos encierra y nos entristece. Y es cuando el Espíritu, cuando es el Espíritu, el amor de Dios, el abrirse a los demás, el que te da la satisfacción, te da la felicidad. Es cuando nos sentimos útiles y podemos ver la obra de Dios en nuestra vida. Y eso nos da una paz que el dinero no te puede dar. Cuando vemos que podemos ayudar a los demás, es cuando sentimos esa felicidad verdadera, porque esa es nuestra verdadera naturaleza. A eso vino Jesús. Y a esa dimensión Jesús nos quería llevar, que entendamos que no soy yo, eres tú, son los demás, porque Él vino a morir por los demás, a morir por los demás, no vino a morir por Él. Cuando nosotros morimos por nosotros, morimos por nuestro orgullo, morimos por nuestra palabra, morimos por nuestro entendimiento. Yo así entiendo, yo así comprendo y así tiene que ser. Y como no sea así, porque mi pensamiento y mi entendimiento está aquí, entonces ¿yo qué hago? Realmente, cuando lo que Dios me quiere enseñar está por encima de todo, porque todavía sigo pensando en mí. Y eso muchas veces nos ataja, hermano. Y tenemos que comprender que nunca las personas van a ser como nosotros queremos que sean. Siempre va a ser diferente. Tu esposa, tu esposo, tu compañero, tu hermano, tu madre, tu padre. Y nosotros muchas veces, tal vez desde niños hemos sufrido, tal vez arrastramos traumas de pequeños, heridas que no se han cerrado. Y muchas veces eso lo transportamos y lo llevamos por generaciones, lo llevamos de por vida, lo llevamos mucho tiempo. Y muchas veces eso por dentro no nos deja crecer, porque no se ha sanado. Por eso es que Dios dice que soltemos todo aquello y liberemos todo aquello. Entreguémosle a Él toda nuestra carga, para que Él pueda hacer y Él pueda sanar. Y podamos así liberarnos y poder hacer liberar a los demás. Porque ¿cuántas personas están en esa situación? ¿Por qué te hizo diferente? Porque hay muchas personas que están pasando por lo que tú has pasado, que han pasado por ese dolor que tú has pasado. Entonces puedes entender, puedes empatizar, y es cuando Dios puede utilizarte y puede ayudarte.
porque Él siempre nos bendecirá y nos ayudará, pero para beneficio de los demás. Ese es el fin que siempre Dios espera de nosotros y quiere de nosotros. Pero para eso es importante renunciar al yo Juan, que es muchas veces lo que nos ata, lo que nos impide. Por eso, como dice su palabra, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras estamos nosotros, hermano. Por eso es que muchas veces, como siempre digo, nosotros queremos aparentar ante los demás. Yo recuerdo antes cuando era chico, estaba a lo mejor por agarrar un vaso y mi madre me regañaba, deja eso que lo vas a romper, eso yo, de mi madre. Y vienen unas hermanas de la iglesia y le decía a mi hermana, mamá, vienen unas hermanas de la iglesia, hijito, deja el vaso, hermana, adelante. Y ya mi mamá cambiaba totalmente. Aquí estoy jugando con mi hijo. Mi mamá me estaba a punto de matar. Pero ¿qué es lo que pasaba? No queremos mostrar nuestra verdadera cara muchas veces ante los demás. ¿Sabes por qué? Porque nuestra casa, nuestro hogar, en lo oculto, ahí es donde demostramos ser quienes somos nosotros. Pero eso dice que Dios amaba a David porque tenía el corazón puro, porque David en la intimidad era así. ¿Cómo somos nosotros realmente en la intimidad con Dios? ¿Cómo somos realmente cuando nadie nos ve? Ahí en lo oculto. Esa es nuestra identidad, ese es nuestro yo verdadero, que muchas veces nos avergüenza. Nos avergonzamos de nosotros mismos, y cuando la otra persona tiene ese mismo defecto, a esa persona muchas veces lo crucificamos porque nos sirve de espejo. Eso es lo que muchas veces nos sucede y no perdonamos a esa persona, pero en cambio nosotros siempre le estamos pidiendo a Dios misericordia, constantemente misericordia. Pero ¿cómo somos nosotros de misericordiosos con los demás? ¿Mostramos la misma empatía, el mismo entendimiento, el mismo corazón con los demás, o juzgamos, prejuzgamos, analizamos como detectives de FBI hasta encontrarle más error y más error y más error, cuando somos nosotros a lo mejor lo que estamos cometiendo errores más grandes? Cada uno tenemos una lucha personal, aquí nadie se salva de eso. Cada uno sabe su lucha, cada uno sabe de qué palo cojea, sabe cuál es su lucha personal. Y muchas veces nosotros no podemos ver a las otras personas que cometen el mismo error y no tenemos ese corazón de comprender, sino de juzgar, y buscamos complicidad. Eso es lo que tenemos que romper. Es cuando nosotros empezamos a avanzar, cuando nosotros empezamos realmente a madurar, es cuando empezamos a comprender y a entender. Pero es Dios el que te va mostrando de acuerdo a lo que tú te vas entregando. Cuando más vas buscando a Dios, Él más te va mostrando realmente. Pero te va mostrando quién eres tú realmente, y te va mostrando tus defectos y tus limitaciones, y es cuando puedes entender y comprender. Y ese es el fin que nosotros tenemos que llegar, hermano. Tenemos que siempre buscar la unidad, porque es el fin del Espíritu. Tratar de ser la solución y no parte del problema, como les había dicho. Tenemos que tratar de dar misericordia y amor allí en esos lugares donde nosotros tal vez hemos recibido un insulto, hemos recibido tal vez un menosprecio. Esos son los momentos más dolorosos que a nosotros nos cuesta doblar la rodilla, porque no entendemos, no comprendemos, porque fuimos heridos nuestro orgullo, y es donde somos doblegados, nuestro mismo dolor. Pero nos miramos solo a nosotros, nos encerramos y no podemos ver que Jesús ha pasado peor que nosotros, siendo el Rey de Reyes, creador del universo, escupido, burlado, azotado, torturado. Pasó peores cosas que nosotros. En cambio nosotros nos rompemos por cosas menores. No entendemos, porque hay que tener cuidado cómo nos hablan, hay que tener cuidado cómo nos dicen. Como una vez había dado el ejemplo, nos tienen que cuidar como un huevo. Como nos tratan, no hay que apretarle mucho, no le digas así, no le digas así, porque se puede ofender, se puede enfadar, y nos convertimos en huevones. Esas son las cosas que nosotros tenemos que ir. Esas son nuestras limitaciones en nuestro carácter, en nuestro temperamento. Esas son las limitaciones que nosotros tenemos que ir ganando. Sino cuando nosotros más vamos renunciando a ello, es cuando nosotros más vamos a ir creciendo en el siguiente nivel. Y en el siguiente nivel vendrán otros problemas más grandes, porque cada nivel
tiene su bendición y tiene su prueba, porque esto no para y nuestro entendimiento va a ir creciendo y los niveles de los problemas van a ir creciendo a la altura de nuestro entendimiento, porque Dios necesita saber que has entendido, has comprendido y te manda un problema de acuerdo a tu nivel de entendimiento. ¿Has comprendido realmente, Juan Alberto? ¿O solamente lo has escuchado? ¿O solamente lo has leído? Allí es donde muchas veces no entendemos y no comprendemos por qué nos sucede lo que nos sucede. Porque realmente es lo que Él quiere, que nosotros dependamos de Él. Es una de las cosas que más a mí me costó, depender de alguien. Siempre luché y me sacrifiqué por depender de mí. Y sufrí mucho en los comienzos porque yo no entendía que tenía que depender de Él. Y muchas veces depender de Él significa no tener nada. Y esa situación a mí me desesperaba, porque yo no estaba en esa situación casi nunca. Pero ahí era donde yo era probado. Ahí es donde realmente Él ve el valor de mi fe, el valor de lo que yo realmente puedo dar, el valor de lo que realmente yo he entendido, y entonces me puede dar autoridad para hablar delante de los demás. Pero si yo cuando paso esa dificultad no entiendo y me hundo, porque pasar dolor, llorar y sufrir es normal. Lo que no es normal es vivir sufriendo, llorando y deprimiéndonos. Eso es lo que no es normal, porque nosotros somos hijos de la victoria. Porque hay uno que venció ahí en la cruz y nosotros somos hijos de la victoria. Y en consecuencia tenemos que actuar. Y en consecuencia es cuando nosotros realmente podemos demostrar en las acciones en el día a día. Porque en este mundo pasaré aflicciones, lo decía Jesús a sus discípulos. Y bien que aprendieron los discípulos, que pasaron en cárceles, fueron torturados, muchos de ellos, en mi nombre. Y muchas veces nosotros pasamos dificultades en esta vida y no soportamos, y no entendemos, y lloramos, y nos hundimos. Entonces es cuando nos estancamos. Pero eso, hermano, es que renovados en la mente significa no entiendo nada, Dios. Sigo aprendiendo. Enséñame tú, renueva mi corazón. Y es cuando Él puede actuar realmente, cuando nosotros rendimos nuestro corazón a Él y nos sentimos humillados. Y comprender que no somos todos iguales. A cada uno le dio un don, a cada uno le dio un llamado especial. Pero todos juntos somos el poder de Dios. Es lo que nosotros tenemos que lograr como iglesia. Y es cuando estamos preparados para salir en la victoria del mundo. Pero si todavía no nos podemos llevar entre nosotros, ¿de qué victoria hablamos a los demás? Si muchas veces nosotros le hablamos de la solución de los problemas a los demás y ellos ven que tu vida es un problema constante, ¿de qué Dios me estás hablando? ¿Qué me estás presentando? Me estás presentando como todos los demás, religión, tradición. Yo estoy harto de eso. Yo huí toda mi vida de eso. Yo crecí en una familia cristiana, pero siempre huí de eso porque siempre estuvo rodeado de tradiciones. Recuerdo que mi papá me regañaba yo porque no me vestía como el hijo del pastor, y el hijo del pastor estaba así, vestido así. Yo dije, Dios mío, yo es que no puedo ser así. Y mi papá no podía entender que ella era diferente, que cada uno somos diferentes. No podemos. No podemos compararnos con los demás, pero siempre nos comparan desde chicos en la familia. ¿Por qué no sos como tu primo? ¿Por qué no sos como esto, como aquello? No, yo soy mejor que aquel. Nosotros tenemos que entender eso. Y muchas veces yo recuerdo que mi padre cometía el error porque es la forma que él entendía que a lo mejor podía ayudarme. Me decía inútil por cualquier situación. Pero hoy comprendo que no lo decía para que yo me hundiera, sino para que yo me diera cuenta de que lo hacía mal. Pero era su forma de alentarme. Pero no se daba cuenta que muchas veces me estaba convirtiendo en eso. Por eso es que las palabras tienen poder para bien y para mal. Pueden calarte hondo, y yo me lo creí. Llegó un momento donde yo creí que era inútil realmente, que no servía. Pero en cambio Dios dijo, no. Y estuvo allí conmigo. Y a través de su misericordia, hoy estoy aquí parado justamente. Porque Él me fue enseñando, porque yo siempre huí de la iglesia. Siempre huí de la religión. Siempre huí de todo eso.
fue cuando Dios tuvo realmente el contacto conmigo en la intimidad y fue trabajando conmigo. Y cuando completé con mi familia, fue cuando realmente pude despegar, porque ya no era yo, que era lo principal. Cuando comprendí lo que era la unidad, cuando comprendí que no era yo, fue cuando Dios empezó a tratar conmigo, y todavía sigue tratando conmigo en muchas cosas, pero con la diferencia que yo ahora comprendo y entiendo. Todavía sigo llorando por algunas situaciones que me van pasando, pero confío en Él, porque me acuerdo de José. Confío porque me acuerdo de Moisés. Confío porque hay muchos, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que han pasado dificultades, que han sido llamados para cosas grandes. Y digo yo, no. ¿Cuántas veces yo recuerdo que en una oportunidad le llamé a la pastora cuando le dije que ya no quería seguir? Y algo dentro de mí me decía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y dije yo dentro de mí, no puede ser, ese no soy yo. Porque si no soy competente en lo poco que Dios me da, ¿cómo puedo ser competente en lo que vendrá? Pero muchas veces nosotros estamos esperando nombramientos, tal vez. Estamos esperando el abrazo. Vamos. Cuando nosotros tenemos el poder del Espíritu dentro de nuestro que está allí, diciéndote, tú puedes. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, dice la palabra. Y nosotros lo tenemos aquí. Pero nosotros siempre estamos esperando de los demás. Y es cuando nosotros fracasamos y vienen las frustraciones, porque los demás nunca van a estar a nuestra altura. Porque siempre nosotros entendemos mejor. Siempre nosotros solucionamos mejor. Hasta que tal vez estamos en su situación y es cuando nos damos cuenta, no era como yo creía. Por eso, hermano, es que es importante comprender que somos todos diferentes. Tenemos que aceptarnos y tenemos que intentar de llevarnos entre nosotros para poder así lograr lo que justamente pide el Espíritu, que es la unidad. Y analizarnos nosotros. Nosotros tenemos que mirarnos nosotros. Yo recuerdo que en una oportunidad le dije a mi esposa, yo, ¿sabes cuándo le entendía a los demás? Cuando yo me entendía a mí mismo. Hubo un momento en que realmente yo me di cuenta que yo ni me entendía. ¿Y cuántas personas, por falta de carácter, no saben ni lo que quieren? Y son personas, muchas veces personas mayores, y están sufriendo las consecuencias. ¿Por qué? Por falta de carácter. Entonces, y las personas que les falta carácter no saben muchas veces lo que quieren, y ahí es donde no encuentra sentido a nada. Y puede recibir un montón de palabras, pero no comprende porque todavía sigue mamando de la leche. Todavía no le fueron abiertos el entendimiento. Porque muchas veces, como decía, el entender y el comprender es diferente. Yo puedo escuchar y entender todo lo que yo estoy diciendo, pero realmente estamos comprendiendo lo que estamos escuchando. Ahí está la finalidad de todo. Por eso es que, hermano, yo les aliento a que, como les decía, no somos iguales, pero tenemos un poder que es igual a todo, que es el Espíritu que está en nosotros. Por eso es que, hermano, nosotros tenemos que intentar cada vez de buscar de aquello y salirnos muchas veces de las banalidades, de las tradiciones, y centrarnos solamente en lo que importa. Y lo que importa son las almas, las personas, los demás, las personas que están en problemas. Y nosotros tenemos la solución, que es Cristo Jesús. Amén. Pues, Padre Celestial, Señor, te agradezco por este día, por este momento, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú, Señor, has hablado a alguien, Señor. Tú has dado tu palabra, Señor. Y te pido que tú puedas, Señor, dar fortaleza, Señor, a aquellas personas que tal vez están mal, Señor, pasando por situaciones, por momentos difíciles, Señor. Solamente tú sabes, Señor, los motivos. Solamente tú sabes, Señor, llegar a su corazón, Señor. Dale fuerza y aliento, Señor, para que puedan levantarse, Señor. Y para que puedan tener sed de ti y buscarte, Señor. Y ayúdanos a nosotros, Señor, para estar en ese momento, Señor, para dar tu palabra, que es esa palabra de poder, Padre Celestial.
Ayúdanos, Señor, a que nosotros seamos de bendición, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender que nosotros no tenemos que estar constantemente esperando, que somos nosotros los que tenemos que dar la acción. Nosotros tenemos que hacer el poder del cambio. Cuando logremos entender eso, Señor, es cuando realmente tú podrás actuar en nuestra vida como hijos de la victoria, que realmente tú te mereces que seamos, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Gracias por tu palabra. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén.